Hoy nos hemos venido a fotografiar bichillos, animales. Y es que si en los últimos vídeos hemos estado probando esta bestia en astrofotografía, hoy vamos a probarla en una de sus funciones principales, que es la fotografía de fauna. Pues sí, me he venido hasta el Parque El Fondo de Elche, el Hondo de Elche, que bueno, se encuentra más cerca de la localidad de Crevillente, pero pertenece a Elche, y son unos humedales bastante interesantes que hay por la zona esta de aquí. No me vengo tanto a fotografiar las aves de humedal, hay garzas, hay patos, hay un montón de fauna típica de este tipo de paisaje. Me vengo principalmente a intentar fotografiar los flamencos. Y es que normalmente los flamencos, que es un tipo de ave que anida mucho por esta zona, son animales que se suelen colocar bastante lejos de los observatorios de aves. Y bueno, pues con el 100-400 más el sensor APS-C que yo suelo utilizar habitualmente, no es fácil del todo llegar a fotografiarlos con cierto detalle, porque esos 600 milímetros de distancia focal equivalente que me dan esos 400 más el factor de recorte, aún así es poco para llegar a capturarlos con cierto detalle. Sin embargo, aquí tenemos una OM1 Mark II con un sensor micro 4 tercios y un 150-400 de Olympus, lo que me da un factor de recorte por 2 y esos 400 milímetros se transforman en 800 milímetros. Además llevo un teleconvertidor a 1,4 por, el propio teleobjetivo tiene un teleconvertidor a 1,25 por, lo que me permite situarme en una distancia focal equivalente de más de 1300 milímetros. Y con esto sí que espero poder fotografiar los flamencos en condiciones. Bueno, esta es una de las charcas más icónicas que hay aquí en el fondo, con esta pasarela de madera. La verdad es que es realmente preciosa. Simplemente venir aquí a dar un paseo por el campo con la familia ya merece la pena y ver los animales. Pero también resulta interesante para fotografiar algo de esta fauna de laguna, que además aquí la podemos ver bastante cerca. Prácticamente todo lo que veo a mi alrededor son fochas. Son esta especie de estas aves negras con el pico blanco, algunas son con el pico rojo. Y bueno, vamos a ver si podemos fotografiar algo desde aquí. Bueno, suficiente. Vamos a ver si fotografiamos flamencos. En esta laguna tenemos un grupo de flamencos y es un poco lo que te he comentado al principio del vídeo. Estos animales suelen buscar las lagunas más grandes y suelen posicionarse en el centro de la laguna, con lo cual suelen estar bastante lejos. De hecho, yo los veo, identifico perfectamente que son flamencos, pero están muy lejos. Voy a probar de momento a tirar solamente con el conversor del propio objetivo a 1,25 por. Vamos a ver más o menos lo que tenemos. No está mal la ampliación que nos da el propio objetivo con el conversor a 1,25 por. Realmente nos permite sacar
fotografías, no en detalle de cada individuo, pero sí de grupos en conjunto. La verdad es que no está nada mal, pero realmente esto a mí me pide un poco más. Vamos a montar el conversor a 1,4 y vamos a ver si conseguimos acercarnos más a ese grupito de flamencos. Ahí lo tenemos montado y vamos para allá. Bueno, ahora la verdad es que sí que puedo capturar fotografías mucho más detalladas. Además, la propia oscuridad que nos mete el conversor nos da una imagen muy contrastada. Buah, increíble. Increíble. Es que están muy lejos, están muy lejos. Esto con el 100-400 y mi sensor APS-C es que podría fotografiar el grupo al completo y ya está. Pero es que aquí sigo sin poder centrarme, evidentemente, en individuos concretos, pero el nivel de detalle es muy alto, ¿eh? Tenemos un individuo aislado por aquí un poquito más cerca. Vamos a ver si podemos sacarlo. Son 3 individuos concretamente y acaban de salir de detrás de las cañas. Así que los tengo ahora perfectamente a tiro. Espectacular. Bueno, pues en esta laguna, que no suele haber flamencos, hemos encontrado un buen grupo de flamencos. Vamos con el equipo a la otra laguna que da justo al otro lado, con lo cual vamos a tener el sol de cara, vamos a tener un contraluz, vamos a ver si tenemos flamencos allí, que es donde más suelen estar, y vamos a ver si conseguimos fotografías algo diferentes. Bueno, pues este es el observatorio al que normalmente vengo a observar los flamencos. Tengo que decir que normalmente están más cerca, pero hoy están especialmente lejos. Hoy están justo al otro lado de la laguna. Y es que además esta laguna no es pequeña, es una laguna bastante grande. Si tenemos la suerte de que se posicionan más o menos por la zona esta de aquí, cerca del islote este que hay aquí delante, pues podremos capturar fotografías más cercanas y con mayor detalle de los animales. Pero si nos ocurre, como hoy, que se posicionan justo al otro lado de la laguna, pues tengo que decirte que ni con un 150-600, quizás con un duplicador, a lo mejor se podría llegar a hacer algo, pero es complicado. Vamos a necesitar distancias focales realmente muy largas. Incluso creo que están tan lejos que ni siquiera para esta lente va a ser suficientemente cerca, pero vamos a ver. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Están bastante lejos, pero aún así, con los 400 milímetros, más el duplicador del objetivo, más el conversor también a 1,4 que tengo montado, podemos conseguir fotografías más o menos detalladas de los diferentes grupos de flamencos. Pues eso, una vez capturados un poco los diferentes grupos que hay, poco más se puede hacer en una situación así. Bueno, pues sesión de fotografía terminada. Algunas conclusiones después de probar esta bestia que voy a tenerla que devolver en breve a OM System. Desde aquí mi agradecimiento, como siempre, por permitirme probar estos equipos. Creo que se subestima generalmente a los sensores pequeños. Parece que todo en este mundo es full frame, formato completo, pero especialmente en este tipo de fotografía, en fotografía de deportes, fotografía de fauna,
pues los sensores pequeños tienen mucho que aportar y a la vista están los resultados que hemos obtenido en esta sesión. Así que tengo que decir que cada vez soy más fan de los sensores recortados. Espero que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo haciéndolo y nos vemos la próxima semana con más naturaleza y fotografía aquí en Natural Portraits. Adiós.